Somos almas reveladas en cuerpos y es imposible revelar nuestra alma si rechazamos nuestro cuerpo. Amarnos, aceptarnos a nosotros mismos es el principio para la construcción. Del otro lado del espectro está aquello que se rechaza. Aquellos que rechazan su historia, que rechazan su cuerpo, rechazan su identidad, rechazan sus raíces, lo que han sido ellos mismos. Y no por maldad, más bien es por una herida. Aquel que le dijeron que era gordo, flaco, aquel que no le pasó por alto o desapercibido un comentario y que al final le hirió, diciéndole que era egoísta o que hacía trampa, cualquiera de las cosas, que a la final lo que hace es generar una herida y un sentido de protección y que permite que eso que les dañó a la final afecte todo lo que es en integridad del ser humano. Y es precisamente de lo que nos habla esta porción, más allá de que nos hable de arquitectura, de orfebrería, de todo lo que habla de la porción terumá, que es elevación, que vemos en Éxodo capítulo 25 al capítulo 27-19, más allá de las cortinas, los vasos, los sitios que aparecen de los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, toda esa construcción nos está hablando es del ser humano. Nos está hablando de la construcción del ser humano y de la psiquis del ser humano en representación de esa tienda que estaba en el desierto, de esa tienda de la reunión que representaba el cuerpo humano, sus atrios, que su cuerpo, el exterior, las cosas que hay dentro del procesamiento de alimentos. Por eso el altar donde se hacían los sacrificios de los animales está ahí en esta parte del atrio exterior. Después está el lugar santo donde está todo el tema emocional, los panes, la menorá, la luz, las cortinas, los límites de la razón, y está el lugar santísimo donde está esa parte más interna del ser humano, que de hecho podemos decir que nuestra conciencia, porque está esta urna, este cajón, el arca de la alianza, que tiene dos tablas, que son las 10 palabras, ¿sí?, que hablamos en la porción anterior. ¿Sí? Si podemos verlo, es el cráneo y el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro, está la vara de Aarón, el maná, las otras partes del cerebro, y todo esto es una representación, los colores, los materiales, todo lo que aparece acá, simplemente diciendo, todos los pueblos del mundo tienen templos, pero el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, dice: construyan, eleven, tomen para ustedes, porque yo voy a habitar en medio de ellos, o sea, en nosotros. Es el único Dios que no habita en templos, porque en todo el mundo hay templos, pero aquí estamos viendo una gran diferencia del Dios de Israel, diciendo: no voy a habitar en templos hechos de manos humanas, sino que voy a habitar en ese templo que Él mismo construyó, que eres tú y que soy yo, porque Dios habita en medio de nosotros. Entendemos después por qué en el primer siglo, en los escritos del Nuevo Testamento, va a decir que nosotros somos el templo, que nuestro corazón es el templo. También los profetas van a hablar de cambiar el corazón de piedra por uno de carne, para que Dios habite en él. Todo esto porque el concepto del Dios de la Biblia, aquí estamos hablando de la construcción del Mishkan como la representación, y lo que dice el Ari, lo que dice los grandes escritores, es que esto era para reparar el alma fragmentada del ser humano. ¿Sí? Lo que dice Jaime Vital, dice que justamente en esta porción aprendemos cómo hacer esa rectificación y volver a unir el alma humana que está fragmentada, que venían de ser esclavos, que venían rotos por la esclavitud de Egipto, que venían rotos porque pasa todo el tema del becerro de oro, rotos por tantas cosas, por las quejas, por las diferentes situaciones, los momentos difíciles que ha vivido el pueblo hasta este momento. Y es la historia de todo ser humano. El ser humano a veces se fragmenta por las cosas que le suceden. Pero aquí la porción nos está diciendo: vamos a reparar el alma, vamos a tomar para nosotros una elevación, y esto sí es una elevación espiritual, y que no seamos como las demás culturas, que Dios habita allá lejos en un templo, sino que el Dios de la Biblia quiere habitar en nosotros porque somos el templo. ¿Sí? Después Pedro va a decir, o Keifas en el primer siglo va a escribir, que el templo se construye con piedras vivas, ¿sí? Que cada persona es como esa parte que construye el templo, ¿sí? Que somos las piedras con las que se construye todo el templo donde Dios habita. Y hay 3 pasos muy sencillos para lograrlo: voluntad, propósito e identidad. La voluntad, porque es ese impulso de tu corazón, ese deseo del ser humano, que sabemos que no por perfectos, no por ser los mejores en todo, sino más bien porque somos, y simplemente el hecho de ser, nuestro corazón anhela y tiene un deseo de poder ser mejor. Ahora, ¿qué es el freno de esa voluntad? De que tú tengas la voluntad de ser construido y de tener un templo santo. El abandono, el rechazo, la vergüenza, la acusación, todo este tipo de cosas que te quitan el valor es lo que te quita la voluntad de poder hacer. Ahora, si ya superas esto y tienes esa voluntad porque entiendes que vales, si lo ves, es como el bonsai, ¿sí? Los bonsai no tienen el precio que tienen porque sean el árbol más grande o el que tenga más fruto o el árbol que se cultive más, sino es por el trabajo que hay ahí. Un bonsai hay que cuidarlo mucho, hay que cuidarlo todo el tiempo, por años y años. Hay bonsais que duran muchísimo tiempo y valen es por el trabajo que hay en ellos. Y nosotros empezamos a entender y a conocer ese valor que tenemos nosotros mismos cuando trabajamos todos los días en ese bonsai, que todos los días trabajemos un poco en nosotros para hacernos un poco mejores. Y eso no quiere decir que desconozcamos
nuestro recorrido, más bien que entendemos que no hay heridas en ese recorrido y lo que sea, ya está sano. Entonces, lo primero es la voluntad. Lo segundo es el propósito. El propósito de tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de que lo vas a hacer, y el propósito es llegar a ser un templo santo, porque templo ya eres, no importa si el templo es santo o no, todos los seres humanos somos templos, por eso podemos albergar 1.000.000 de cosas. Pero aquí lo que nos está diciendo la porción de la Biblia es, puede ser un templo, pero sea un templo santo, sea un templo que no tiene heridas, sea un templo que no le importa si le hicieron bullying, sea un templo donde el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo son realmente trabajados, consagrados, unos sitios donde Dios habita y donde toda tu alma que pudo estar rota, que pudo estar fragmentada, va a estar en este caso reparada. Entonces ese es el sentido de ese propósito que tenemos, el sentido de ser mejores. Ahora, ¿qué puede frenar eso? La falta de empatía, las heridas. ¿Qué te quita el propósito? El pensar que no lo vas a lograr, ¿sí? El que te quite esa visión de yo puedo llegar a tener esta estatura, puedo llegar a conseguir estas cosas en la vida. Ese tipo de cosas de falta de empatía o de el espectro contrario de exceso de empatía y pensar que no merezco porque otro no tiene, es totalmente lo que quita el propósito de que seas mejor. Y viene ahora el tema de la identidad. La identidad como tercer paso es precisamente el que decidas construir sobre lo construido, ¿sí? Sobre lo que ya eres. Ya tienes una construcción, ya hay un tema cultural, ya hay unas raíces, ya hay algo que te pasó en la vida, y esa identidad es lo que te forma para que a la final puedas ser mejor en donde necesitas ser mejor. Entonces, ¿qué es lo que puede frenar aquí? Precisamente todo este ruido social, ¿sí? El ruido que te dice debes ser de diferente cultura, debes tener la tendencia que esté en el mundo, o hay millones de escándalos políticos, o hay ruidos va a haber miles de guerras, hay conflictos, este peleó con este otro, o mi artista favorito tuvo este escándalo. Todo ese ruido hace que tu identidad particular se vaya. Entonces, aquí lo primero que debemos hacer es identificar nuestra identidad y que esa identidad sea de un propósito santo y que tenga una voluntad en nuestro corazón de ser mejores para traer luz al mundo, porque eso es la tienda de reunión, la representación de un ser humano corregido que a la final va a traer luz al mundo, y es por eso que está esta luz escrita desde hace 3.300 años, que está en la Biblia y que después hablaron los profetas, los jueces, que está escrita en los salmos, que los evangelios dicen de este Jesús del que habló Moisés. Si ustedes creen en mí, crean lo que escribió Moisés, que habla de Abraham, de una familia, de todo ese propósito. Y todo ese otro ruido donde te dicen que, bueno, hoy esta semana, curiosamente en la porción de la construcción y lo que representa el cuerpo humano y su identidad y la reparación del alma, está todo millones de escándalos de ricos y poderosos, de guerras y también de nuevas tendencias donde el ser humano termina no siendo evolucionado, sino más bien en una involución, porque esas heridas lo que hacen es generar como carcasas de protección donde aíslan a la persona y no le permiten construirse ni le permiten seguir, y ese no es el propósito. El propósito es que seamos una construcción y que esa construcción sirva para traer luz al mundo. Entonces, si tienes una identidad clara de cuándo naciste, dónde naciste, cuál es tu lenguaje, y que toda esta construcción te permita ser un ser humano mejor, que biológicamente eres un humano y no un Therian como está hoy día de esta tendencia, que no eres un animal, o que el ser humano, como lo dicen los científicos, es simplemente un animal racional, sino que eres mucho más allá. Como lo decía, somos almas reveladas en cuerpos, y es imposible revelar esa alma si rechazas tu cuerpo, si rechazas ser mejor, si rechazas la razón, si rechazas lo que eres, y sobre todo si no sanas las heridas, porque cuando tú ya sanas y quieres empezar a construir, esa sanidad hace que la herida no te impida avanzar, hace más bien que esa herida se reconstruya, como cuando un hueso se rompe. Cuando un hueso se rompe, justo en la ruptura se forma un hueso mayor inicialmente, queda mucho más fuerte en esa parte donde se rompe y vuelve a ser un hueso construido, reconstruido. Así que reconstruyamos nuestras vidas, tomemos para nosotros eso que vamos a elevar, seamos mejores, hagamos que estos templos realmente sean tiendas de reunión donde Dios habite, y que este planeta tenga 8.000 millones de templos santos donde Dios habite, y que todo este planeta sea de luz, no de guerra, no de oscuridad, no de ruido, no de tendencias, sino más bien de personas santas que podemos llevar al ser humano a una verdadera elevación espiritual, a un nuevo estado del ser humano donde toda la sociedad sea mejor. Así que seamos luz, constrúyete, ten identidad, sana tus heridas y ten un Shabbat Shalom.